que fui, ver que se pegaban en las piernas, que no me dejaban y te dicen llévame contigo, donde sea, porque son todos niños huérfanos que cuando termina el día van a dormir la mayoría a la vera del río. Comen, si es que encuentran algo. Entonces nosotros los empezamos a adoptar dentro de las posibilidades. Ahora vamos a poner más camas, más habitaciones, le damos 3 comidas por día, pero para ellos somos los papás, no es un orfanato, somos los papis. Y cada vez que vienen personas de tez blanca o vienen personas de Europa o de América, ellos los reciben como si fueran literalmente enviados de Dios, ángeles. Así que estos nuestros ángeles, oramos por ellos. El trabajo es muy duro. En un ratito seguramente ellos van a estar mirando esto, si es que no lo están viendo ahora, y les mandamos un saludo orgullosos de ustedes, ¿eh? Un saludo enorme. De verdad. ¡Qué lindo! Muy bien. ¿Estamos listos, gente? Ahí está. Bueno, durante los últimos días, esta última semana en particular, me han escrito literalmente, no es una exageración, desde todo el mundo, para decirme que los recientes mensajes les han quitado toneladas de peso. Gente, desde líderes hasta los que no lo son, me han quitado kilos de peso, me han liberado de muchos años. Decía un email, los mensajes me han liberado de muchos años de ataduras, de religión, de doctrinas absurdas, de manipulación religiosa, fundamentalmente. Y me remitía o recordaba la película Robin Hood que protagonizó Russell Crowe, donde se hace referencia a la fuerza que tendría contra la injusticia la movilización de la gente normal. El lema que queda escrito en la piedra y en la espada de Robin en la película es: levántate una y otra vez hasta que los corderos se conviertan en leones. De hecho, tengo un mensaje así: hasta que los corderos se conviertan en leones. Y de alguna forma, cuando Dios trae luz y cuando trae entendimiento, surge esa revolución de los moderados, donde se acaba un poco el silencio de los corderos, donde la gente empieza a decir: sí, es verdad, a mí no me dejaban preguntar por qué. Yo estaba bajo manipulación. Estoy hablando de una rebelión santa, si se me permite, de un evangelio sencillo, volver al evangelio simple, subversivos. Dios está levantando subversivos en todo el mundo que miren con ojos nuevos a Jesús, que vean con ojos frescos la Biblia, la palabra. Y mientras meditaban estos comentarios de la gente, yo me sentía atraído a considerar como clave una sola palabra que nos ha mantenido desde que comenzó la pandemia, desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial. Yo creo que hubo una palabra constante desde River, y todo lo que sigue, lo que siguió y lo que va a seguir se desprende de esa palabra. Yo soy un comunicador, así que yo me dedico a las palabras. Juego con la dialéctica, las inflexiones de voz, estoy atento a los significados. A mí me gustan mucho las palabras, las disfruto mucho el lenguaje del Cervantes. Debe ser por eso que soy tan malo para el inglés, porque me encanta mucho el castellano. Y siempre regreso, entre todas las palabras de esta riqueza que tiene el español, a la palabra gracia, porque es una gran palabra teológica que todavía no ha sido estropeada, gracias a Dios. Es la última de las grandes palabras, porque todos los usos actuales de la palabra gracia retienen algo de la gloria del original. Cuando ahora ya no se usa tanto, pero me acuerdo que mi papá solía decirle a la gente: ¿cuál es su gracia, caballero? Que era: ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su gracia, estimada dama? Hoy no se entiende mucho eso. Alguien diría: mi gracia es hacer como mono, o no sé. Pero la gracia tenía que ver con: fuiste agraciado con un nombre. Cuando el Parlamento declara un acto de gracia, es cuando libera un delincuente, cuando de alguna forma lo indulta. De igual manera, las tarjetas de crédito, las agencias de alquiler de autos, las compañías hipotecarias a veces dan un periodo de gracia. Si fuiste cumplidor, si pagaste siempre a término y tuviste de pronto una mala racha, a veces hay un periodo de gracia. Entonces, pero aprendo más de lo que significa una palabra, insisto, como comunicador, examinando o investigando los opuestos. Por ejemplo, me acuerdo cuando en la década del 80
Algunos memoriosos deben coincidir conmigo si es que ya en aquel entonces miraban noticias o eran cristianos. Los periódicos, todos, las portadas de los periódicos hablaban de la caída de la gracia de un telepredicador llamado Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart confiesa un pecado públicamente y decían, cayó de la gracia. Insultamos a una persona para hacerle notar que es escaso de gracia. Decimos, desgraciado. Significa que no tiene gracia. O peor, este tipo es una desgracia, que no tiene gracia. Pero la palabra gracia contiene la esencia del evangelio, ¿no? Los grandes avivamientos siempre se producen cuando hay un mover del Espíritu, no por algo nuevo que se descubrió, por algo novedoso que no se conocía antes. No, se produce cuando alguien va a la Biblia y redescubre algo que siempre estuvo ahí y que dejamos de ver. Uno redescubre, eso es un avivamiento, redescubrir lo que ya está escrito, como ocurrió con la reforma de Lutero. Y yo creo que hay que volver a la base de lo que significa la gracia, porque muchas veces la gente piensa que puede ir a las iglesias o puede venir aquí después de haber enderezado su vida. Hay gente que dice, no, ¿qué viene a la iglesia si yo soy un desastre, soy un desgraciado? Bueno, por eso tienes que venir a la iglesia. Pero uno piensa cuando nos invitan a la iglesia en la moral y no en la gracia. Y el legalismo, basado en la moral, en lo que uno hace, es una tortura lenta, como dijimos el domingo pasado. El legalismo asfixia el espíritu, amputa los sueños. El legalismo nos provee una cantidad necesaria de religión para retenernos dentro de una iglesia, pero no la suficiente para nutrirnos. El legalismo nunca alimenta, siempre te llena de culpa. Y sales de la iglesia y dices, ¿cómo te fue en el servicio? Bien, bien, bien. Desde que pasé el altar hasta ahora todavía tengo ganas de suicidarme. Porque te agarra una culpa. Porque el legalismo te va asfixiando, uno no sale con gozo. Y además uno se va quedando hambriento, uno no se alimenta. Y los que enseñan, los maestros de la moral, tampoco saben dónde conseguir alimento. De manera que pasamos hambre juntos cuando hay legalismo. Porque la dieta se compone de reglas, de doctrinas, de normas, nada de vitaminas, nada de sabor, nada de condimentos, nada de sal. Alguno aquí debe comer sin sal porque se lo prohibieron por temas de salud. Y te acostumbraste, pero al principio uno dice, esto no tiene sabor a nada. Lo mismo pasa cuando la religión se vuelve desabrida, sin sal, predecible, es rígido, es uniforme, es mecánico y no viene de Dios. El legalismo es la búsqueda de la inocencia, no del perdón. Es decir, yo me voy a portar bien para ser inocente, para no necesitar el perdón. Es un proceso sistemático de defensa, una prótesis, una búsqueda de explicaciones, una exaltación y justificación del yo. E inconscientemente, como yo me crié en iglesias muy legalistas, cuando Dios me da la providencia de predicar, desde que fue la primera vez que lo hice allá cuando tenía 19 años, acá a la vuelta nada más, durante años, y esto que quizás sea coincidental con muchos colegas que me están mirando, si es que quedan colegas del otro lado, durante años a mí me asustaba mucho predicar un evangelio que fuera muy bueno, con mucha gracia. Y de hecho me lo hacían notar, cuidado, no exageres con la gracia. Porque a veces uno siente, los predicadores sentimos de equilibrar las buenas nuevas con las malas nuevas. Intentamos compensar los mensajes para que algunas personas no piensen, che, qué liberal que son en River. Nunca hablan de pecado, nunca de condenación, nunca me mandan al infierno. Que si quieren los mando al infierno en un ratito para que se sientan bien. Pero yo solía predicar y decía, me parece que exageré. Si predico mucho acerca de la gracia, quizá haya gente que abuse de la gracia. Gente que lo va a malinterpretar. Uno siempre tiene ese pensamiento, ¿no? Si yo le digo a la gente la verdad, que Dios ya acabó la obra en la cruz, que los redimió, que no está enfurecido con ellos, que los ama, ¿cómo no te va a amar el Señor? Que perdona todo el pecado, pasado, presente y futuro, tal vez caigan en el libertinaje, así que no les voy a decir toda la verdad. Voy a mantener el equilibrio. Y cuando pensamos así, nos ponemos a hablar largo y tendido del infierno, del pecado, de la culpa, lo malo que es el diablo y los demonios.
y nos damos cuenta que se nos fue la hora y nos quedan 2 minutos para hablar de la gracia. Entonces intentamos apretujar la gracia en la oración de cierre, pero ya es muy tarde. La gente dice, siento culpa, me quiero morir rápido porque si me voy al infierno que me vaya ya. Y la congregación no sabe qué esperar de un pastor bipolar. Porque la semana pasada trataba de amor, de gracia, y ahora nos condena a todos. Lo que pasa es que yo estoy tratando de equilibrar. Y si quizá esta semana invitaste a alguien y le dijiste, ven porque te vas a sentir bien, y yo empiezo a decir, porque te vas al infierno, porque Satanás, el infierno está lleno de suegras que te van pinchando, con perdón de la dama. Con perdón de la dama que está aquí. Entonces, el que invita a alguien normalmente se disculpa. Ay, no sé, el pastor no es así, suele ser más divertido. Lo que pasa es que hoy tiene un mal día, las canas no le están haciendo bien. Entonces, yo he decidido, a esto voy, yo he decidido que voy a hacer hasta que Dios me llame a su presencia, hasta que me toque partir, alguien que predique la gracia y el amor. Pero voy a ser alguien que predique la gracia, pero que a la vez no evite al adolescente rebelde que se viste raro. Yo me niego a pertenecer a una congregación, por lo menos en lo que me resta de vida, que trate a una mujer de un modo distinto porque se le haya ocurrido entrar a la iglesia con un vestido que deja bastante piel al aire. Porque los escotes no intimidan a Dios, no lo asustan. Y tal vez sea el único vestido que tenga. O quizá todas las mujeres que ella conozca se vistan de ese modo. O por ahí está desesperada, fue al closet, agarró lo primero que tuvo a mano y entró a la iglesia buscando algo de amor y aceptación. Ahora, no estoy abogando por la sensualidad en la iglesia. Digo que necesitamos una iglesia que refleje la vida real, gente real, que pueda venir como sea y encuentre salvación. Yo quiero, y me va la vida en esto, que los miembros de River le demos la bienvenida a todo el mundo, al homosexual, al heterosexual, al rico, al pobre, al bueno, al malo, al feo, a todo el mundo. Eso es gracia. ¿Sí o no? Si le vamos a pedir a alguien que cambie antes de entrar, entonces pedirle a un enfermo que primero se sane antes de entrar al hospital. Entonces, yo quiero que River sea un lugar donde puedan acudir todo tipo de personas. Cualquiera que sean sus problemas, sus defectos, sus adicciones, sus ataduras, y no tener que arreglarlas antes de sentarlas en primera fila. No, el Evangelio es buenas noticias para todos. No son buenas noticias para aquellos que poseen dominio propio y se nota la santidad. Son buenas nuevas hasta para los que tienen de su vida un caos. Que pueden venir a Jesús y ser aceptados al instante. Que le pertenecen a Dios incluso antes de creer, antes de comportarse como es debido, ya le pertenecen a Dios. La palabra dice, os doy buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Yo predico buenas nuevas y no voy a pedir perdón por eso. Buenas nuevas. Alguien tiene que aplaudir por eso. Buenas nuevas, gente. Esto es River. Esto es el Evangelio. Alguien tiene que celebrarlo, ¿sí o no? Así que quiero dejar claro, no voy a pedir perdón nunca en la vida por predicar las buenas nuevas. Nunca. No voy a pedir perdón nunca por producir alegría en la gente, aunque digan, bueno, es que es muy liberal, son sermones muy livianos. Me fascina que la gente escriba y diga, me estoy quitando toneladas de peso. Estoy siendo libre de la cautividad mental. No está diciendo, ahora puedo pecar. No. Está diciendo, soy libre de la culpa. Y eso permite tener verdadera convicción de pecado. Dicho esto, tengo que confesar algo de manera pública para que lo sepa el resto del mundo. En River tenemos un grave y serio problema de pecado. Mirá la carita de incomodidad y cómo cambian de nalgas algunos. Pero en River tenemos un serio problema, serios problemas de pecado. Y antes de decirte cuál es el verdadero problema, también debo aclarar que históricamente los cristianos hemos dividido el pecado en dos categorías. Pecados de la carne y pecados del espíritu. No los divide así las Escrituras. Nosotros lo dividimos, la religión organizada. Pecados del espíritu y pecados de la carne. ¿Cuáles son los de la carne? Y los que tienen que ver con apetitos descontrolados.
lujuria, codicia, gula, fornicación, borrachera, pereza, que son los pecados que a nosotros más nos escandalizan. Uy, aquel no sabe qué orientación sexual tomar. Uy, fíjate aquella que se acostó con el fulanito. Esos son los que a nosotros nos escandalizan. A Jesús, los que más lo escandalizaban, sin desmerecer los otros, son los pecados del espíritu. El orgullo lo ponía loco, la arrogancia, la justicia propia, los celos, el espíritu crítico, la envidia. Claro, lo que pasa es que estos pecados no son tan coloridos como los otros. No son tan escandalosos como los pecados de la carne. No se pueden chismear tanto. Y decir, vos sabés que fulanita es envidiosa, no causa lo mismo que fulanita anda revoleando el calzón. Es otra cosa. Y es muy extraño que una iglesia ejerza disciplina sobre pecados del espíritu. Raro. Si escuchan por ahí, fue removido tal pastor por un pecado moral. Seguramente no es porque era celoso, porque hablaba mal de otros pastores, porque se le notaba la envidia. El pecado del espíritu es tan grave como el de la carne, pero nadie es removido por eso. Porque las iglesias contemporáneas no nos solemos escandalizar tanto con pecados como la arrogancia, la murmuración, el legalismo. Hace una semana yo le dije a uno de los pastores de mi equipo, al pastor ejecutivo, le dije, quiero que vayas a hablar con cierto ministerio aquí de la congregación porque estoy escuchando algunos rumores, algunos chismes por ahí, y en River no se tolera el chisme, en los servidores. El resto es un hospital. Pero si quieres servir, no se tolera el chisme. A chismear en el parking house, en cualquier lado, ni siquiera en River Café. Eyectamos a cualquiera que viene con chisme, tanto para el que recibe la basura como para el que da la basura, porque esto es como el fumador pasivo. Dicen que cuando alguien fuma en un lugar cerrado, el que más sufre es el fumador pasivo. El que no está fumando pero recibe la nicotina, el humo, el alquitrán. Bueno, en el chisme es igual. El que más sufre es el que recibe. El chismoso ya está acostumbrado a lanzar su verborrea, pero el que recibe empieza a contaminarse, empieza a tener un espíritu cancerígeno sin darse cuenta. Entonces nosotros no toleramos eso. Es para mí mucho más grave que un muchacho venga con una areta en la nariz, el chisme. Y vamos a ver en las Escrituras que el Señor veía de la misma forma los pecados. Insisto, todos son iguales, ¿eh? Ese es el tema. No es que unos son peores que el otro. Pero en las Escrituras todos los culpables de pecados de la carne sabían que estaban metidos en un gran lío. No fue la prostituta a justificarse, o el cobrador de impuestos a dar razones por lo cual se dedicaba a eso. Pero iban a Jesús y lo veían como alguien en el cual podían refugiarse y obtener perdón. Y en todos los relatos bíblicos, los que pecaban de orgullo, de arrogancia, nunca iban a buscar perdón. Eran ciegos emocionales. Porque creían que el chisme no era tan grave como andar acostándose con cualquiera por ahí. Y en San Juan 9:39 Jesús se dirige a los fariseos y le dice, para juicio yo he venido a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Y entonces uno de los fariseos le pregunta, ¿acaso estás diciendo que nosotros somos ciegos? Y Jesús le responde, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero porque dicen, vemos, es que vuestro pecado permanece. Los que creen que no necesitan ver son los verdaderos ciegos. De allí la frase, no hay peor ciego que ¿qué? Que el que no quiere ver. Por decir vemos, es que siguen pecando. Por decir yo no necesito la santidad como este otro, es que seguimos pecando. Los fariseos pensaban que podían amar a Dios y despreciar a la gente. No se puede. Lo voy a decir otra vez, aunque lo dije ya hace varias semanas atrás. No me digan que alguien puede venir a adorar a Dios y maltratar a un servidor. Maltratar a una mujer, a una seguridad, a alguien del café. Pero vengo a adorar a Dios. ¿Cómo vas a adorar a un Dios que no ves y maltratar a alguien que sí ves? Y eso es lo que pasaba con los fariseos. Se creían modelos de santidad porque ellos evitaban los pecados de la carne. Porque las damas tenían las faldas largas. Porque los hombres eran esposos de una sola mujer. Claro, los pecados de la carne son malos porque tienen que ver con el placer carnal.
Pero los peores placeres también son espirituales. El placer de hallar falta en los demás, el placer de tratar como inferiores al resto, el placer del odio. ¿Cómo se explica el placer de los haters, de los odiadores seriales de las redes, siendo cristianos evangélicos? Los que recorren todo, y van a ver a Cash Luna, y lo van a ver a Maldonado, y lo van a ver a Dante, y lo van a ver al otro, y se recorren poniéndole Satanás, apóstate, vas a arder en el infierno, y después se van a acostar a dormir. ¿Cómo se explica el odio? Ellos lo disfrazan diciendo, estoy desenmascarando, pero si el Señor dice más de una vez, Dios no te puso de juez. Pero aquel que se cree que es guardador de la sana doctrina podría estar muchísimo más cerca del infierno que la prostituta. Y el Señor lo tenía claro. Por eso quiero que convengamos que en River tenemos un grave problema de pecado. Ahora están respirando un poquito más. Pero quiero que quede claro, cuando hablo de pecado, ya sean de la carne y también del espíritu. Ambos son pecado para Dios. Nuestro problema no es el pecado, porque todos de alguna forma pecamos y corremos a la gracia. El problema es que todavía no podemos hablar abiertamente al respecto. Nuestro problema es no el pecado, sino simular que no tenemos ningún problema. Y esto va para miles de gente de otras congregaciones. Nos gusta la gente que pecaba en la vieja vida y pasa a contar su testimonio, siempre y cuando tenga un final feliz. Que cuente lo que era en la vieja vida. Yo antes era un delincuente. Recuerdo que en mi tiempo, cuando yo era chico, había un predicador llamado de pistolero a pastor. Y era como escuchar a Rambo. Porque el tipo decía, estaba con mi granada de mano y en un momento disparó y mató 70 policías. Y nosotros damos aleluya. Nunca llegaba la gracia. Luego creo que terminó de pastor a pistolero. Pero bueno, la cosa es que nos sorprendía porque estaba... Y nosotros que habíamos sido criados en una iglesia cristiana evangélica, queríamos irnos al mundo un ratito para ir a hacer testimonio. Porque no teníamos testimonio. Yo una vez me copié en un examen y el pistolero terminaba diciendo, te falta, pibe. Entonces... estábamos todos, decíamos, che, no tengo ningún pecado para contar, porque el que venía tatuado... el que venía tatuado así, porque cuando estuve en Guantánamo... la mujer le decía, mi viejo, si ni siquiera fuiste al ejército ni nunca tuviste preso en la vida. Pero siempre esa gente era la que nos gustaba. Había un viejo programa que se llamaba el Club 700, que llegaba a casa, traducido al español por quién sabe quién, que decía, oh cielos, Pat, yo era realmente un hombre infiel, ¿sabes? Caracoles, yo era un pésimo padre, ¿sabes? Y luego, ¿qué pasó, Charlie? Bueno, Pat, conocí al Señor, tú sabes, y ahora yo, cielos, soy perfecto, paseo mi perro, hago barbacoas, y unas ricas malteadas. Oh, volveremos en unos instantes. Esos eran los testimonios que nos gustaban a nosotros. Ahora, imagínate, alguien va al médico y le dice, mire, yo vine a hablarle de las enfermedades que tenía. No me pida que le hable de una enfermedad actual porque me avergüenza. El médico dice, ¿para qué viene? Y para contarle que estaba enfermo y ahora ya no. ¿Por qué alguien iría a un médico clínico solamente para tratar de convencerlo de que no necesita un médico clínico? ¿Por qué alguien vendría a la iglesia a tratar de convencer a la gente que está aquí que no necesita una iglesia? Entonces, en realidad, uno le dice a la gente que hable de su pecado siempre que sea un pecado del estilo, estoy orando menos, ore por mí que últimamente estoy ayunando un poco menos, a veces me explota un poco el mal carácter. Esos son los pecados que uno puede hablar. Porque uno sin querer va enviando como sutiles mensajes que hablar de temas demasiado profundos y escabrosos puede que no sea una buena idea. Entonces los pecados que se confiesan en la iglesia, hermano, yo la verdad que el otro día me enojé contigo. Me duró 3 minutos, pero quiero pedir perdón. Te perdono, María. Gracias, Sor Piedad. Y se van agradeciendo. Pero no es realmente con lo que estamos luchando. Si un pastor
confiesa un pecado grave y bueno, todo el mundo le va a pedir que deje el ministerio de inmediato. Pero si un pastor confiesa pecados triviales, nimios, inocuos, que no son muy escandalosos, la gente dice, bueno, qué auténtico que es, ¿no? Y terminamos creando una cultura de superficialidad. Ven a la iglesia siempre y cuando no estés metido en algo muy grave, tú sabes. Nos gusta decirle a un médico, mire, mi cuerpo tiene un problema. O decirle a un mecánico, mire, mi auto no me está andando bien. ¿Por qué los pecadores no podemos sentirnos libres para decirle a otros pecadores que tenemos un problema de pecado y necesitamos ayuda y oración? Porque si queremos que Dios ame al verdadero ser, tendremos que tratar de ser reales. Si no, Dios no nos va a poder amar. David fue el mayor rey de Israel, pero también era un polígamo el tipo. No lo estoy defendiendo, digo que además de ser un polígamo, era un padre espantoso. Codició a la mujer de otro hombre, cometió adulterio, intentó engañar al marido, lo mandó a matar, se cayó el crimen por un año. Mentiroso, adúltero, codicioso, asesino. Con todo eso, tenía un corazón tierno y Dios dijo, su nombre conforme a mi corazón. Y mi pregunta ¿es posible que alguien esté pecando, luchando con un pecado y todavía siga amando profundamente a Dios a la vez? Sí. Por eso venimos a la iglesia. Yo creo que una de las grandes razones por la que tanta gente tiene una idea equivocada de la iglesia es que piensan que la iglesia es el lugar donde personas perfectas nos juntamos con otras personas perfectas para cantar cuán perfectas somos delante de Dios. Cuando en realidad la iglesia debería ser el lugar donde admite que la gente ha caído, que ha fallado, que está rota. Estamos aquí porque somos peores que los demás, no mejores. Estamos aquí porque necesitamos ayuda. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y cada vez más es un lugar seguro donde podemos compartir nuestros defectos, nuestros fracasos, nuestras debilidades, nuestras adicciones, nuestras necesidades, nuestro dolor. Debería ser el lugar donde uno puede ser donde es. Qué lindo, además de casa, que la mayoría puede llegar y ponerse las pantuflas y el pijama y esa ropa horripilante, esa camiseta que camina sola, la dejas y que va sola la camiseta caminando, hace y sube la camiseta sola porque es como una mascota del tiempo que no la lavas. Pero es la comodidad, ¿o no? ¿Viste cuando las damas llegan a la casa y ¡pah! Se sacan los zapatos así, ¡pah! Y los dedos se liberan como una empanada así, ¡pah! Buscan la libertad a cada dedo. Y uno dice, llegué a casa. Bueno, en términos anímicos, espirituales y emocionales, yo apunto que eso sea River. Nadie se saque los zapatos, estoy hablando de un término metafórico. Un lugar donde nadie simula ser más espiritual de lo que es. Porque cuando uno adopta poses de perfección, ahí nace la religión. Eso es religión. De hecho, esa falta de autenticidad es lo que hace que la gente mire a la iglesia, nos mire con desconfianza y nos evite. Porque la función de la iglesia es restaurar vidas. Deberíamos estar llenos siempre. No tendría que haber iglesias vacías en ninguna parte del continente ni del mundo. Porque la función de la iglesia es restaurar vidas que se han roto. Siempre hay clientela para eso, ¿o no? Siempre. Restaurar al necesitado, siempre hay clientela. Pero ¿qué pasa? Tratamos de tapar nuestros errores, nuestros fracasos, que justamente lo que tratamos de ocultar es lo que atrae a las personas que oyen el evangelio que comunicamos. Pero nosotros tratamos de ocultar lo que estamos luchando. Pablo amplió esta verdad en 2 Corintios 12:9 y dijo, por lo tanto, ¿se acuerdan? Gustosamente, con placer, haré alarde de mis debilidades. Voy a hacer alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, yo cuando pueda voy a contar con todo lo que yo estoy luchando para que digan, si Dios y el poder de Cristo pueden estar en ¿cómo no va a estar en mí? Las debilidades atraen, subyugan, seducen. ¿Sí o no? Muéstrame un tipo auténtico, una mujer auténtica, y yo te voy a mostrar a alguien que es un líder. No hay nada mejor que alguien auténtico.
no de plástico. Pero el mundo nos ve como gente que los domingos escucha al predicador para ser más perfectos durante la semana. Y pienso que por eso a veces nos miran con desprecio, con burla, porque hay como un resentimiento en el ateo o en el inconverso contra aquellos que no reconocemos el dolor y los problemas que son parte del ser humano. Cuando vienen los artistas para ser entrevistados en nuestro programa, hay una sola frase común denominador que todos en algún momento me han dicho, y es: pero al final sos un tipo normal. Le digo, y sí, si pensaban que yo orinaba agua bendita, no. Pero te vemos normal, contás chistes, no los atosigo con la Biblia, no empiezo a predicar si no me preguntan. Hay algunos que han estado 3 horas conmigo, no hablamos una sola palabra ni del Evangelio ni de Dios, hablamos del clima, del fútbol, de cualquier tontería del Papa, de lo que está pasando en Ucrania. No hablamos hasta que dice, contame de esto que estás haciendo los domingos. Y ahí sí, si me prestan los oídos, yo les hablo de Dios. Y entonces me terminan diciendo, yo pensé que eras un tipo proselitista, de esos tragasanto y de feca diablos, que lo dicen de otra forma los argentinos, pero vamos a dejarlo de un modo fino, ¿no? Claro, porque está lleno de gente que postea, cristianos, que postean versículos en Instagram y palabras de aliento y frasecitas. ¿Y cuándo vimos a un cristiano que diga, en Instagram, por ejemplo, me siento triste, me siento infeliz y necesito que alguien pueda orar por mí? ¡Ni loco! Porque creemos que uno está obligado a comunicarle las maravillas de Dios al mundo, lo cual es verdad. Pero cuando las cosas van mal, las cosas se ponen feas, las ocultamos. ¿A qué le tenemos miedo? Cuando uno oculta lo que es, dejamos de ser creíbles. Nadie nos cree de que estamos todos acá porque todos tienen la familia perfecta y todos prosperan y ninguno peca. Nadie nos cree. Entonces, cuando uno no es auténtico, genera rechazo. Proyectamos ese tipo de imagen perfecta al mundo y en realidad estamos poniendo en un lugar donde el mundo nos va a juzgar. El mundo se siente incómodo con los que se hacen ver perfectos. Y ese sentimiento es lo que hace que muchos celebren cuando un cristiano cae. ¿Por qué celebran? Porque toda la vida el cristiano se pasó la vida mostrando que era más santo. En especial si es una figura pública y prominente, no se le perdona. Enseguida van a aparecer un montón. ¿Ves? Te lo dije. Este se la pasaba mostrando a su familia perfecta. Este se la pasaba diciendo que era un ungido, condenando y señalando a todo el mundo. Y mirá lo que se le descubrió. ¿Por qué la gente lo ajusticia? Y decimos, el diablo se levantó. No, porque el que siembra justicia, ¿qué cosecha? Justicia. ¿Quién le va a pegar a alguien que toda la vida sembró gracia? Pero si alguien señaló y dijo, tu familia tiene que ser como la mía y tú tienes que tener mi santidad, el día que se caiga, el día que caiga. Por eso uno tiene que saber de una buena vez que la iglesia no tiene que ver con gente buena. Yo sé que esto puede sonar mal, pero no tiene que ver con gente buena. Tiene que ver con gente en quebranto. Está bien que no estés bien, lo dije un montón de veces, está bien que hay temporadas que uno no está bien. ¿Quién, teniendo a Cristo, es feliz 365 días al año? Es un cocainómano, no es feliz. El que está así, es feliz, se pasó de línea, no es que tiene a Cristo. Mirá cómo sabe. Salomón divide la vida en 28 temporadas diferentes, entre las que dicen tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de endechar, tiempo de celebrar. O sea, eso es la vida. Altibajo, nos va bien a veces. Yo aprendí una frase de las series americanas que antes decía, ¿cómo te sentís bien? Y otra vez decía, ¿cómo te sentís mal? Ahora aprendí una frase que me encanta, que te las voy a regalar por el mismo precio, que dice, ¿cómo te va hoy? Ah, he tenido días mejores. Y suena elegante. ¿Cómo te va hoy? He tenido semanas mejores. Quiere decir que no es la mejor semana, he tenido mejores, esta podría ser peor, pero sigo creyendo que Dios va a tener la victoria, aunque ahora no la esté pasando bien. Eso es ser real, eso es ser auténtico, ¿sí o no?
Mira, en Alcohólicos Anónimos nunca se le permite a una persona presentarse y decir, hola, soy Juan, yo era alcohólico y estoy curado. De hecho, entrevisté a un querido rockstar, se llama Nito Mestre. Él pertenecía a una banda llamada Sui Generis en Argentina. Y le digo, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? Me cuenta y me dice, también es muy importante decir que yo soy alcohólico. Y me choqueó. Porque digo, ahora seguido me pide un vaso de vino o me pide algo. Me dice, no, a ver, convengamos, hace 18 años que no pruebo el alcohol, pero soy alcohólico. Digo, ¿qué valor? Me dice, no, lo primero que te enseñan es nunca decir, ya no soy alcohólico. Porque aunque no hayas bebido en meses, aún uno debe identificarse con esa debilidad, porque al negar la debilidad se podría convertir en víctima de la debilidad. El que se cree firme, mire que no caiga. Entonces no podría tampoco nadie en Alcohólicos Anónimos decir, yo, está bien, soy alcohólico, pero no estoy tan borracha como esta Betty. Perdón si hay una Betty acá a la que le gusta el... No, en Alcohólicos Anónimos todo está al mismo nivel. Nadie engaña a nadie, por eso están ahí. Saben que han convertido la vida en un desastre y están tratando de volverse a enderezar. En muy pocas congregaciones se encuentra ese amor y ese tipo de comprensión. En Alcohólicos Anónimos durante 1 hora los poderosos descienden, los humildes suben, le piden perdón, fortaleza a Dios y les piden apoyo a los que los rodean. Ayúdenme. A veces me siento tentado. Alguien dice, yo esta semana caí, cedí, tomé una copita. Nadie los condena, no tienen que fingir, son personas reales. Y en la iglesia, ¿cuándo se relacionan? ¿Cuándo se profundizan las relaciones? Cuando la gente es real, cuando nos sinceramos, sí, acá estamos todos iguales. Todos luchamos con algún pecado, o de la carne o del espíritu, si te gusta catalogarlo. Por ahí alguien nunca se acostó en la cama equivocada, pero sí largó la lengua para chismear mientras que hacía la fila. El Espíritu Santo solo fluye en la transparencia. Solo fluye en la transparencia. Entonces, cuando uno entra en la zona de sinceridad y dejamos de fingir, recién ahí podemos ser llenos del Espíritu. Antes no. Antes el temblequeo, la chiripiorca, la caída es una payasada si no hay autenticidad. No importa que te caigas, sino qué haces cuando te levantas. No importa si hablas mucho en lengua, sino qué haces con tu lengua cuando no estás diciendo palabras raras. Entonces, ocultar y fingir siempre son enemigos de la espiritualidad. Siempre. En Juan 4:23 Jesús dijo, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca adoradores verdaderos que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, vuelve a acentuar el Señor, es necesario que lo adoren. ¿Qué está diciendo el Señor? En otras palabras, Dios dice, yo no voy a tomar tu adoración de una persona fraudulenta. Yo no voy a tomar ni recibir adoración de quien falsifica quién es, de quien falsifica su identidad, que se preocupa más por su imagen ante la gente que por su realidad ante mí. Yo no ungiré lo que pretende ser. Nunca, Dios nunca ungirá una mala copia. Y aclaro que autenticidad, por si alguien tiene urticaria ahora, no es andar ventilando tu privacidad. Cuidado, Nadie pida, el Señor nunca nos pide que no tengamos privacidad. Era muy privado Jesús. Lo que compartía con los 120 no era lo mismo que compartía con los 40, con los 12, y dentro de los 12 tenía 3, y dentro de los 3 tenía 1. Él tenía sus círculos. Uno cree que ser auténtico es andar por la vida ofendiendo gente y siendo grosero. No. En mi caso, desde hace años, yo decidí preservar mi vida privada. Porque entendí un día que no le interesa a nadie más que a mí y a Dios. A nadie. Un sabio dramaturgo le dijo una vez a la familia real en Buckingham, si abren la puerta de vuestra intimidad a la prensa o al público, no pretendan cerrarla nunca más. El abrir esa puerta siempre es un viaje de ida. Siempre. No estamos obligados a mostrar nuestra intimidad para dar buen testimonio, para dar ejemplo. La Biblia nunca te obliga a mostrar lo que pasa en tu hogar.
Y los que dicen es que yo quisiera saber, es la vieja excusa de los que quieren saber más, de los chismosos que quieren saber más. Hay gente que quiere saber en todo el mundo cómo es mi familia, qué auto tengo, de dónde vivo, si tengo perro, todo. Pero si tienen el espíritu de doña Florinda, que miren suelta la sopa, intruso, la coma y ventaneando con la chapoy, y que se saquen las ganas. Porque el testimonio no se construye en Instagram, ni en las redes. El testimonio se forja en secreto y no se expone. Se deja ver, se refleja orgánicamente. El testimonio no hay que andar mostrándolo, se refleja. ¿Por qué decidí preservar mi vida privada? Porque una vez Carlos Anacondia, hace muchos años, me dijo: flaco, ¿para qué crees que Dios te llamó? Así habla Carlos. ¡Flaco! ¿Para qué crees que Dios te llamó? Y yo le digo: Carlos, creo que Dios me prestó los oídos de la gente para que les hable de Él, para que los conduzca a Él. Y me dijo: si no querés tener problemas, no hagas una sola cosa de más que no sea tu llamado. ¿Tu llamado qué es? Predicar. Haz eso. Dios no te llamó que andes mostrando tu familia. Acá estoy yendo al cine, en la playa, a hacer TikTok. Dios te llamó a predicar. Entonces te pones tu ropa y predicas como un señor. Ese es tu llamado. Vas a responder por eso. Dios no te va a decir: ¿por qué no hiciste TikTok? ¿Por qué no publicaste más en Instagram? Tu llamado es predicar. Entonces, Dios no nos pide que no tengamos privacidad. Lo que nos pide es que no finjamos públicamente lo que no somos. No tiene nada bueno para decir, no lo diga. No hace falta que diga: amo mi suegra, amo mi suegra. ¿Por qué? Si nadie te lo está pidiendo y no te creen. A menos que se haya muerto. Si no, no te creen. Entonces no sé si les pasa, yo suelo desconfiar mucho de esas parejas que viven publicando cuánto se aman, cuánto se desean en las redes. Ay, mi pelotón de melocotón, ay, mi dulce de leche, Godzilla con botas. Hay un dicho mexicano que dice: dime de qué presumes y te diré de qué escaseas. Es como se decía cuando éramos, entre los solteros, cuando éramos muchachitos. Una de las frases que aprendí de mi papá me decía: nunca lo quiero usted escuchar hablando mal de una mujer. Jamás. Ni lo que hizo lo dejó de hacer. Porque los caballeros no tienen memoria y las mujeres no tienen pasado. Entonces yo a veces tenía mal de amor y quería andar contando: cuidadito, no hable de ninguna chica, las mujeres no tienen pasado. Yo decía: condenada, no tienen pasado con todo lo que han hecho. Pero era un código que tenemos esta generación que nos estamos yendo, los últimos caballeros. Los caballeros no tenemos memoria, no recordamos, no hablamos. Vuelvo al tema, a mi humilde entender, si tienes que decir por las redes lo que deberías decir dentro de tu habitación, dentro de tu recámara, estás manipulando una bomba de tiempo que en cualquier momento te va a estallar. Hay algo que no estoy diciendo, no estoy bogando en contra de ser expresivo. Digo que cuando hay gente que es demasiado empalagosa en público, cuando ves una parejita que tiene así, que se van envolviendo así por abajo y se están tocando así, danger, danger, danger. Eso es nada más, no digo que esto sea teológico, es un pensamiento personal. Cierta vez te conté que los romanos antiguos solían premiar las esculturas griegas antiguas por su excelencia estética. Y las estatuas tenían varios siglos de existencia, venían cinceladas, esculpidas por grandes artistas. Y entonces algunas de ellas poseían brechas o grietas donde le faltaba el mármol. Y los vendedores descubrieron que si le ponían a esas esculturas cera, lucían fantástica por un tiempo. Le ponían cera, las lijaban y la cera parecía más real que el mármol. Pero tenía un problema, que con el tiempo la cera se endurecía y se tornaba amarillenta. Y entonces era evidente que la estatua no era auténtica por completo. De modo que los vendedores querían vender una estatua
Y si no tenía cera y era todo original, decía, esta es una estatua sin cera. Los romanos decían, esto es sin cera, que significa sincera. Cuando alguien es sincero, es que no está tapando las grietas para parecer perfecto. Qué sincera que es esta mujer. O sea, se le ven los hoyos, se le ven las grietas. Es maravilloso cuando se le ven los hilos. Pero cuando uno quiere tapar los hilos, solo es una marioneta disimulando que es una marioneta. Hechos 2:46 dice que cuando la iglesia comenzó, se reunía y comían juntos con alegría y sinceridad de corazón. Claro, porque todos podían venir como estaban. Los corazones eran sinceros. Pablo le dice a los romanos en Romanos 15:7, acéptense mutuamente como Cristo los aceptó a ustedes. La aceptación es más que ser amado por alguien. Porque Dios no me dijo, Dante, si te lavas, si te vistes mejor, si lees la Biblia, entonces te dejaré ser parte de mi familia. Claro que Dios me ayuda a convertirme en una mejor persona, en una mejor versión de mí a diario. Pero no tengo que simular quién no soy para pertenecer a la familia de Dios. Cuando alguien me conoce a mí, mi vergonzosa y humillante verdad, y todavía me ama, eso es amor real. Ama mi esencia. Uno tiene que amar y dejarse amar por quien ama tu esencia, porque el cabello se te va a caer, la panza va a crecer, el cuerpo va a cambiar, la línea de flotación va a bajar, la ley de gravedad se cobrará sus víctimas en tu cuerpo. Y entonces uno tiene que decir, no tengo competencia porque esta persona ama mi esencia. Dios ama nuestra esencia. Yo hace poco leí que una de las señales del narcisismo, del egoísmo, es que es más fuerte ser admirados que el ser amados. Por eso hay tanta gente que quiere ser famosa. Por eso hay tanto que se desesperan por tener más seguidores en las redes. Porque es más importante en esta generación ser admirados que ser amados. Y la admiración sea porque hace un video comiéndose los mocos, porque se pone un encendedor cuando se larga un gas, a la que se rió fuerte capaz que lo hizo, porque anda en skate, porque baila. Tengo millones de seguidores. ¿Pero haciendo qué? ¿Te ama alguno? No. Te van a cambiar por otro imbécil que hace otra pavada peor. Es doloroso, pero es verdad. Ese es el flagelo de las redes sociales. Simular que somos felices para que nos admiren. Y cuando uno se va rodeando de seguidores o de relaciones superficiales, estamos rotos. Necesitamos sanidad, pero no nos sanamos porque todo lo que nos rodea son gente superficial. No obstante, cuando uno se reúne con personas que nos conocen de un modo profundo, esa aceptación es la que nos empieza a sanar. Yo recuerdo un desayuno que tuve con Juan Carlos Ortiz, para los que no saben, fundador de esta congregación, hace muchos años, que actualmente está en la presencia del Señor. Y un día en un desayuno que él mismo me preparaba, le dijo a su esposa que nos dejara solos. Le conté cosas que me avergonzaban, fui sincero, le hablé de mis envidias, de mis cobardías, de mis inseguridades, de mis celos, de mis zonas más vulnerables. Que está diciendo, ¿cuáles son? ¿Qué te importa? Lo hablé con Ortiz, no con usted. Así es como contesto en las redes, si un hombre de Dios no hablaría así. Es que como yo hablo, contesto, así que te importa, lo digo en mala onda, con onda. ¿Qué te importa? Lo que pasa es que cuando me leen en las redes, hago un paréntesis, es como una vez oí que decía, yo siempre siento que Dios me está retando. Y alguien le dijo, ¿por qué no lees la Biblia como que todo lo que Dios inspiró allí lo hizo sonriendo? Y todo va a cambiar. No leas, no matarás. Dios te dice, no mates. Bueno, estaba hablando con Ortiz, ¿no? Y me sentí muy expuesto, porque tenía miedo de quedar fuera de su círculo, de perder la conexión que tenía con este hombre de Dios. Y para mi sorpresa, él nunca apartó la mirada de mis ojos. Y nunca olvidaré sus próximas palabras. Me dijo, Dante, si antes te amaba y te admiraba, ahora te amo y te admiro más. ¡Qué autenticidad, mi viejo! No me olvido más.
¡Qué lindo! La misma verdad que yo creía que me iba a alejar de Él, se convirtió en un lapso que nos unió más que nunca. Eso pasa con Dios. Luego me contó algunos secretos de Él, de su propia vida. Y ese día aprendí que si guardo parte de mi vida en secreto, tal vez digas que me amas. A mí me ama mucha gente, no todos me odian. Pero me aman porque tampoco me conocen. Ay, está lindo, ay, le brilla el rostro, ay, está simpático, qué sonrisa. Pero no tiene ni idea quién soy yo. Yo no puedo creerme esos aplausos si no me conocen. Yo sé en mi interior que a lo mejor no me amarían tanto si supieran quién soy. No puedo ser amado por completo a menos que sea conocido por completo. Ser conocido por completo es el don más sanador que un ser humano le puede regalar a otro, más que una alianza, más que chocolate, más que un corazón en San Valentín. Decirle, te voy a regalar mi autenticidad. Entre nosotros no va a haber puertitas cerradas. Te voy a contar todo. Lo malo, lo lindo, lo feo, y tiene un costo, a veces doloroso. Pero yo quiero ser real con alguien. Eso es lo que construye una pareja, una iglesia, una relación, una sociedad. Lo dice Santiago 5:16. Por tanto, confiésense unos a los otros los pecados. Oren unos por otros para que sean sanados. Díganme cuándo hicimos ese ejercicio últimamente. Acá y en cualquier iglesia del mundo. ¿Dónde uno dice, yo fui a una iglesia a confesar mis pecados? A menos que seas católico y fuiste a confesarte con el cura. ¿Quién confiesa los pecados? ¿Quién le pide oración al otro? Ayúdame. Todos nos enseñaron que tenemos que proclamar victoria aunque nos esté yendo mal. Todos somos pecadores perdonados en recuperación. Y nadie puede estar seguro si es amado solo porque se muestra empoderado, se muestra santo, se muestra victorioso. No hay peor persona para relacionarse que alguien que todo el tiempo está fingiendo. Yo tengo amigos así. Bueno, no son tan amigos, pero con los años nos fuimos distanciando porque eran súper superficiales, lo son. Hola Dante, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Dios te bendiga. Parece de plástico. Parece Ken, un muñeco. Y es notable cómo los escritores bíblicos nunca hacen lo que las iglesias modernas hacemos, poner a las personas o a los líderes en un pedestal. Por mucho que uno quiera agarrar la Biblia y higienizarla y hacerla más aséptica, está llena de gente fallada. Jacob había engañado. Pedro había negado a Cristo. David cometió adulterio. Noé se había emborrachado. Jonás huyó de Dios. Gedeón se moría de miedo. Miriam era chismosa. Marta se preocupaba por todo. Tomás dudó. Zaqueo cometía fraude. Elías se deprimió. Moisés era tartamudo e inseguro. Y otro tema que en la actualidad se finge mucho. ¿Quién en la Biblia tuvo el mejor matrimonio al estilo Disney? Adán y Eva pasaron su luna de miel en el paraíso y después todo se le vino cuesta abajo. Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana 2 veces y embarazó a su sirvienta Agar. Isaac y Rebeca se pasaron la vida peleando como perro y gato porque ella favorecía a Esaú y él favorecía a Jacob. Jacob tuvo hijo de 2 esposas y de las siervas de ellas. Todo lo que sabemos de la esposa de Moisés, Séfora, es que un día se peleó con Moisés, le cortó el prepucio a su hijo que ya era grande, en rebeldía porque dijo, yo no lo quiero circuncidar, pero ahí tienes y a partir de ahora somos hermanos de sangre. Punto, y se divorció. David era un desastre como marido, Salomón era peor. Cuando a Job se le pusieron las cosas difíciles, vino la esposa y le dijo, maldice a tu Dios y muérete. En los cuentos de Disney, Bella y Bestia, ahí se casan y la bestia es feliz con la bella. Pero en ningún lugar de la Biblia, no estoy diciendo que las parejas no tengan que ser felices, cuidado. Pero en ningún lugar de la Biblia muestra, esta es la pareja perfecta, la que todos deberíamos imitar. Lo que quiero decir es que, no obstante, en las congregaciones, muchas parejas viven una silenciosa agonía. Ni se les ocurre comentarlo, decirle al pastor, porque lo primero que hacen los quitan del ministerio. Entonces se llevan como perro y gato, pero están obligados a proyectar una imagen a la que llaman testimonio.
Hay que cuidar el testimonio. Pero si debajo de la superficie no hay nada, no es testimonio. ¿Cuántas parejas en las iglesias, aquí y en el mundo, existen abuso físico, abuso emocional, abuso psicológico, abuso sexual? ¿Cuántos canallas se van a predicar por el mundo y dejan a la mujer con 8 hijos en la casa y les mandan dinero de tanto en tanto? Y se juegan a ser los grandes predicadores a los cuales las naciones lo están llamando y no cuidan el rebaño que Dios le dio. O tienen una hija jovencita que les quedó embarazada del novio y no la traen más a la iglesia porque se le empezó a notar la panza. ¿De verdad? No digo que de verdad esté embarazada, digo, ¿de verdad la van a ocultar? ¿Cuántos matrimonios uno de ellos es un alcohólico secreto? Y son los que más necesitan ayuda. Y son los que menos ayuda reciben. Porque significaría abandonar el pedestal del testimonio. Y si la gente en River empieza a simular que tiene un testimonio, yo, en primer lugar, a priori, habré fracasado como pastor. No hice bien mi trabajo, no prediqué bien. Porque nos olvidamos que una comunidad reunida en torno a una cruz no hay lugar para pedestales. Todos estamos quebrados al pie de la cruz. Todos, no hay alguien que esté parado. Todos estamos alrededor de la cruz, quebrados. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa? Cuando no mostramos a los demás la verdad, se crea una versión fragmentada de nuestra personalidad. El exterior no coincide con el interior. Por eso muchos hijos abandonan las iglesias, porque saben que el padre y la madre son dos canallas que acá adoran y en casa se viven matando. Mi mamá acá se hace la adoradora y en casa tiene unos ataques de nervio y es una neurótica. Mi papá acá se hace el siervo y en casa la agarra a golpes a mi vieja. ¿Cómo esa generación va a aceptar a un Dios real si los primeros que fingen son sus padres? Pero siempre nos preocupa qué impresión damos a los demás que ser la persona que en realidad somos. Y eso es desgastante, además es agotador. Porque en las iglesias, por lo general, todo está enmascarado. Yo nací en iglesias donde todo está enmascarado, perfumado, disfrazado. Por eso tanto nos seduce cuando vemos a alguien normal y natural. ¡Oh! Cuando alguien dice, ¡oh! Ahí están diciendo por ahí, Dante confesó que es un borracho. Porque yo dije, me tomé una corona fría un día. Entonces, el pastor de la corona, ya están todos... Eso también, capaz que se toma una corona de tanto en tanto. No será el mismo pecado porque será Heineken la de ella, qué sé yo. Pero yo me animé a decirlo. ¡Oh! Ya soy un borracho. Tendré otros defectos, pero hasta ahora no he sido un borracho nunca. Entonces, si hay un lugar en el que deberíamos ser nosotros mismos, es en la iglesia. La iglesia es el lugar para confesar los peores pecados, lo bueno, lo malo, lo feo. Todo debería estar aquí. Y dejemos de ser nosotros mismos para ser otros. Es lo que produce que Dios aparte su mano, quite su unción. Quedamos atrapados en una mentira. Y lo peor, nos convertimos en la mentira que mostramos. Y no sé por qué apreciamos tanto el qué dirán de la gente. Dios dice, te tiene que importar lo que yo digo. Sí, yo sé, Señor, pero déjame que esto es importante. Es mi cuñado el que me está mirando. Desde la cuna a la tumba nos presionan por la mirada del otro, para que ellos decidan quiénes somos. Van a verlo en las redes. ¿Por qué ustedes en River usan ropa negra? No es la forma de vestirse de un hombre de Dios. No pierda la senda antigua. Nombró versículos de la Biblia, pero no lo vi leer de las Escrituras. Si hay un lugar donde se debería celebrar la diversidad, es en la iglesia. La santidad no es uniformidad. Una misma manera de hablar, una misma manera de vestir, de saludarse, como si fuéramos Corea del Norte. No. Porque eso es una espiritualidad superficial a nivel piel, un rebaño clonado que no es bíblico. La Biblia nos describe como un cuerpo y cada persona es una parte distinta del cuerpo. Por eso no creo que en realidad estemos comprendiendo en profundidad aquella frase, vine a liberar a los cautivos. Significa mucho más que la libertad del pecado. El Señor vino para quitarnos la camisa de fuerza, el chaleco de fuerza psicológico de la religión.
Porque cada vez que pecamos pensamos, tengo que hacer lo imposible para que no se enteren los hermanos, ay, que no se entere el pastor. Y entonces mantenemos una vida superficial. ¿Qué importa que se entere el pastor si el pastor es igual a ti? Entonces nos sacamos la selfie de la familia perfecta, vivimos para las redes, adoptamos fingimiento como un modo de vida. Si eres feliz, muéstralo. Si no eres feliz, simúlalo, como si fueras feliz. Lo mismo si estás enfermo, no lo confieses, no confieses la enfermedad. Pero si te duele, ¿qué no vas a confesar? ¿Te duele la panza? Unos retorcijones, confieso que estoy bien. No, no está bien. No finjas. ¿Y cómo compensamos el fingimiento? Y mirando, no tolerando las metidas de patas ajenas. Y entonces cuando aparece lo que yo llamo el delito religiosamente correcto. ¿Sabe cuál es el delito? La palabra o la frase, mi deber es cuidar el testimonio. El delito del falso testimonio aparece en el Código Penal de cualquier país. Es una pena de 6 meses a 2 años de prisión. Pero en nuestra vida, el perjurio, pero en nuestra vida, la prisión puede ser eterna. Nos llevamos mal, pero damos un falso testimonio de que nos llevamos bien. Nuestros hijos viven en rebeldía, pero vivimos hablando de ellos que son los mejores, los más perfectos. No, hay que decir, tengo un hijo en una temporada de rebeldía, ¿me ayudan? Porque si no tuviste un hijo en temporada de rebeldía, no tuviste hijo o no son tus hijos. Los domingos está lleno de familias que bajan del auto relucientes con una sonrisa y se vinieron todo el viaje peleando, insultándose, denigrándose. Vieja, te vas a morir, vos te vas a morir. Bienvenido a River. Eso no es cuidar el testimonio. Eso es falso testimonio. Eso es falso testimonio. No te digo que bajes y cuentes, pero pide ayuda. Hace unos días me saqué una foto con un productor muy famoso y las redes se infectaron de cristianos maldiciendo al hombre por algo que había hecho en el pasado. Pero lo peor que me dijeron, Dante, deberías cuidar el testimonio. Fíjate con quién te saca fotos, porque no sabes lo que le hizo a una fulanita en el pasado. Y en ese momento me di cuenta que nada cambió. Al ver los escribas y los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían, ¿quién es este que bebe y come con pecadores? De hecho, Juan relata la conversación improvisada que Jesús tiene con una mujer de pésimo testimonio, junto a un pozo. Jesús habría podido empezar la plática señalando el desastre de su vida. O pudo haber señales de, no quiero saber nada con esta mujer, a ver si me sacan una foto y quedo pegado al lado de esta loca. Tampoco le dijo, anduviste por la cama de 5 tipos diferentes y ahora tienes un amante distinto. ¡Qué vergüenza! ¿Qué haces viviendo con un amante cuando tuviste ya 5 maridos? No, dice, esta mujer tenía sed de amor, de afecto, de perdón, de gracia. Él le dijo que el agua que ella estaba bebiendo nunca la iba a satisfacer, le ofreció agua viva para que quitara su sed para siempre. Yo trato de recordar este espíritu de Jesús cuando me encuentro con alguien cuya moralidad no apruebo. Digo, esta persona tiene mucha sed, me digo a mí mismo. Lo mismo pasa, intento explicar el odio a veces en las redes, digo, deben tener mucha sed. Esa misma sed los está matando. Necesitan un agua de vida, se están muriendo de hambre en sus propias congregaciones y entonces salen a matar. Porque el hambre te pone de mal humor, porque el hambre, la falta de nutriente te convierte en un zombie. Sales a comer carne humana. El hambre hace que salgas a comer carne humana. Cuando estás bien nutrido, nunca vas a ver una persona feliz hablando mal de otro. No tiene tiempo, si está feliz. Quien está feliz no tiene tiempo para el matrimonio ajeno. Quien está feliz no tiene tiempo para ver el ministerio ajeno. Yo nunca tuve tiempo, nunca, de verdad, no me estoy haciendo el santo. Nunca tuve tiempo para sentarme frente a la computadora a ver qué están haciendo otros predicadores. A ver si predican sana doctrina o se desviaron de la fe. ¿Qué voy a tener tiempo si termino de predicar? Ya tengo que preparar el sermón del domingo que viene. Y en el medio hacer programas de televisión y escribir libros y viajar y hacer gira. Estoy tan feliz con mi llamado que no tengo tiempo para ocuparme de otro. Además, se me suma
Que tengo claro que nunca el Señor me preguntará por nadie. Él no me preguntará a mí por Guillermo Maldonado. Él no me va a preguntar a mí por Otto Azurdia. Él no me va a preguntar a mí por Rudy Gracia. A mí me va a preguntar por mí. De manera que si yo empiezo a hablar de otros y a atacar y a hacer una cacería de brujas, es porque perdí el gozo de la salvación, porque no soy feliz. Si me pongo a criticar a otra gente es porque yo no me siento feliz conmigo mismo. Tendré un montón de defectos, pero caramba que soy un tipo seguro. Y la seguridad me costó mucho, Me costó mucha terapia con Dios, mucha oración. Hoy soy el que soy. Para bien o para mal, ya en mi edad no voy a cambiar. Y esa seguridad viene de la autenticidad, no socava mi autoridad. No tengo miedo a perder autoridad por mostrarme auténtico. Al contrario, la autenticidad subyuga, seduce, atrae, lidera. Dios aborrece el fingimiento. Y cuando decimos que somos santos y no lo somos, estamos fingiendo. Cuando mostramos fortalezas en lugar de debilidades, estamos fingiendo. Cuando hacemos todo lo posible por seguir manteniendo la imagen que tenemos la vida resuelta, estamos fingiendo. Cuando retocamos nuestras imágenes y aplicamos Photoshop a los fracasos, estamos fingiendo. Pero no podemos retocar, poner filtros, iluminar a quienes realmente somos. Y Dios me dice que te diga, si sigues actuando como que todo está bien, no te bendeciré. No tomaré adoración de una persona fraudulenta, de quien falsifica su identidad, que se preocupa más por su imagen que por su realidad. No ungiré lo que pretende ser. Nunca he bendecido, dice el Señor, una mala construcción. Yo bendigo a los que adoran en espíritu y en verdad. Entonces, si hoy tienes el valor de ser real, si tienes el coraje de ser auténtico, el valor de dejar tu vergüenza, tu orgullo, tu arrogancia, tu ego a un lado, si tienes el valor de preocuparte no en cómo te ve la gente, sino en cómo te ve Dios. Y dice el Señor, y me dices, estoy confundido, Señor. Vengo a River porque me siento cada vez más frustrado, vacío. Necesito tu toque, me siento cansado. Si de verdad confiesas, dice el Señor, que estás herido, cansado, dolido, roto, entonces eres un candidato para la verdadera adoración. Y te aseguro que la voy a recibir desde los cielos. Y no me importa lo que hiciste, no me importa con quién lo hiciste, no me importa cuántas relaciones tuviste, no me importa, dice el Señor, con quién te acostaste. Sé, si simplemente te sinceras, si eres honesto y te presentas ante mí y me dices te necesito, yo te estoy buscando, porque yo no amo tu falso testimonio, te amo a ti, amo tu yo real, amo lo que eres y te busco, adórame, dice el Señor, adórame, vamos. Te exaltamos, Rey. Dale un aplauso grande al Señor. Grande, grande, grande. Exalta. Hay realidad en River. Hay realidad en River. Hay realidad en River. Bendito eres. Impresionante. Aleluya. Celebra, 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 celebra al Rey. Celebra al Rey de Reyes. Autenticidad, dice el Señor. Eso trae los avivamientos. No habrá avivamiento hasta que no haya un arrepentimiento de corazón. Autenticidad. Arrepentimiento no es pasar a un lugar, no es correr a un altar. Arrepentimiento es, Señor, te quiero adorar con manos verdaderas. Este soy. La oración que más conmovió al Señor fue el que decía, sé propicio de mí, pecador. El Señor dijo, ¿a quién crees que mi Padre va a oír más? ¿Al justo que dice, no he pecado, he guardado la santidad? ¿O aquel que dice, soy un desastre? Las oraciones que más conmueven al Señor fue, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Simplemente un pedido de ayuda. ¡Ayuda, help! Solamente ayuda.
Ese pedido de auxilio, ese llamado al 911 es lo que trae la verdadera adoración. No esperes estar santo para levantar manos santas. Eleva las manos como el hijo pródigo, con barro, con olor a chiquero. Dile: Señor, soy un desastre. Si puedes hacer algo con este desastre, aquí va mi corazón. Y te aseguro que la llenura del Espíritu va a venir. Así viene. Así es como viene. Los momentos de mayor llenura en mi vida fue en los momentos que más había tocado fondo. Y le dije: Señor, soy un desastre. Y el Señor me decía: así te quería tener. Adórame. Y en tu desastre yo me voy a glorificar. Y vino la sanidad, y vino la limpieza, y vino la purificación. Así que te invito aquí en casa a levantar las manos donde estés y a adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Ni siquiera hace falta cantar una canción. Ahí estás adorando con tu vida. Dile: Señor, aquí va mi corazón en espíritu y en verdad. El Señor sabe lo que hiciste, lo que viste en internet, lo que hablaste durante esta semana. Escuchó tus llamadas telefónicas, miró tus textos. El Señor hurgó en tus pensamientos. Dice el Señor: yo he estado en la intimidad y te he hurgado y he visto con lo que estás luchando, hijo. Mija, yo te he visto con lo que peleas. Pero si te atreves a levantar manos y adorarme, yo me voy a glorificar. El Espíritu Santo viene donde hay adoradores en espíritu y en verdad. Entonces no adores en la carne, adora en espíritu. No adores con mentira, adora en verdad. Dile: Señor, te necesito. Te necesito, Señor, lléname, lléname, lléname. Todos orando, todos. Aquí en casa comiencen a clamar, a orar. Llena, 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 llena el trono de Dios con verdadera adoración. Hay un espíritu de quebrantamiento, un espíritu de arrepentimiento. Uy, cómo te ama el Señor. Cómo te ama el Señor, príncipe. Cómo te ama, princesa. Cómo te ama el Señor. Mira, 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 mira. Adora al Señor allí en casa, con siervos queridos, pastores amados. Dile al Señor: Señor, no estoy en ese lugar de privilegio porque haya hecho algo que me lo merezca. Soy barro nada más. Pero me gloriaré, haré alarde de mis debilidades para que sobre mí se glorifique el Hijo de Dios. ¡Uy! Eso ocasionará avivamiento, revival verdadero en todo el mundo. No son la cantidad de horas, no es cantar por horas, no es gente teniendo convulsiones, no es baile, es simplemente corazones arrepentidos en espíritu y en verdad. Y allí fluye el espíritu. Impresionante. Todos. Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que diga tu pueblo, tu ejército. A los que están por primera vez en el resto del mundo y aquí, digan: Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón. Transfórmame ahora. Pueden sentirlo, hay una unción tan fresca, tan fuerte. El Rey está en casa. El Rey está aquí en la casa. Y algo está ocurriendo, autenticidad. Dile: Señor, soy. Muchachos, no finjan, díganle: soy. Mira que estoy confundido, mira que he metido la pata, mira que el enemigo ha hecho estragos esta semana conmigo. Vamos, dile al Señor: soy. Y vas a ver cómo la gloria desciende, cómo un nuevo espíritu cae, cómo la gloria desciende de manera que empiezan muchos a recibir bautismo del Espíritu. Ahí está. Dejen que algo empiece a ocurrir. Algo está ocurriendo aquí en River, impresionante. Uy, más, somos miles. Vamos, eleva una oración, pero de verdad, en espíritu, en verdad. Clama, Señor, ten misericordia de mí. Y la gloria descenderá, momento a momento. Uy, minuto a minuto. Impresionante, más, doble. Triple, cuádruple unción del Espíritu.